Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy El Brancho. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue la victoria de México contra la República Checa. Ganador México con un marcador de 3-0, quien hoy hace historia debido a que logra 9 de 9 puntos posibles en una fase de grupos y con la portería inabatida, algo que México no había conseguido en las 17 apariciones que lleva hasta el momento en la Copa del Mundo. 8 de estas siendo eliminados en octavos de final, 7 en fase de grupos, o la más reciente fue en 2022, y dos ocasiones en cuartos de final, una en México 70 y otra en México 86. Ahora pasaremos a ver un poco sobre lo que fueron las alineaciones de México y República Checa y hablar un poco sobre lo que fue el desempeño o dar nuestra opinión sobre lo que fue el desempeño del cuadro mexicano. La alineación de México fue 4-1-2-3 con el Tala Rangel en el arco, un buen partido del señor Tala Rangel, excepción de un error que tuvo un saque en el que demoró sacar y por ende le dieron un tiro de esquina al cuadro checo. De ahí en fuera el señor Tala Rangel, un buen partido. El señor en la defensa, el señor Israel Reyes, un buen partido también. Estuvo de buen apoyo entre el señor Tala Rangel y también César Montes, partidas el que también jugó el señor César Montes, tratando de despejar todas las pelotas aéreas que mandaba el cuadro checo y evitar obviamente el remate de República Checa. Del otro lado, del lado izquierdo, tuvimos al señor Mateo Chávez, quien hoy debuta como jugador de la selección mexicana y sobre todo como titular. Eh, Autor del primer gol del encuentro de hoy y partidazo que jugó el señor Mateo Chávez. Del otro lado tuvimos a Jorge Sánchez, que si bien no tuvo su mejor partido defensivamente, tuvo uno de sus mejores partidos en la ofensiva, amigo. Subía, se volvía muy revulsivo a la hora de estar allá. De hecho, él fue el primero y fue el que generó el primer remate al arco de México durante el primer tiempo, que lamentablemente no pudo hacer. Pero bueno, después en el medio campo tenemos al señor Edson Álvarez, que si bien hoy no tuvo uno de sus mejores partidos, durante el primer tiempo se le vio un poco apagado. En el segundo tiempo, jugó bien, tuvo varias recuperaciones, le dio salida a Gilberto Mora y jugó muy bien con Luis Romo y la defensa. En el medio campo también Gilberto Mora, quien jugó un señor partidazo en el tiempo en el que estuvo, fue de los que más generó peligro, fue el que genera la ocasión de gol, la segunda ocasión de gol con Jorge Sánchez y Julián Quiñones. Y nada, amigo, para iniciar como titular en esta Copa del Mundo y en esta fase de grupos lo hizo demasiado bien Gilberto Mora. Del otro lado, Luis Romo, quien a mi parecer tuvo un partido flojo, varios pases mal dados, no aguantando la marca, pero bueno, tuvo algo que rescata su partido y que fue que quien aguanta y quien da inicio a la jugada del primer gol. Una jugada en la que el Piojo Alvarado regresa con el tal Arrangel quien abre con Israel Reyes que despeja la pelota, quien justamente le cae a Luis Romo, quien aguanta la marca de tres jugadores de República Checa, pica el espacio con el señor Mateo Chávez, quien convertiría más tarde el gol. Eh, del otro lado, en la delantera ahora, tuvimos al señor Julián Quiñones, quien, señor partidazo, el señor Julián Quiñones, todos los partidos que ha jugado los viene jugando bien, aguantando siempre la marca, distribuyendo pelotas hacia el frente, cortando hacia el medio, buscando el disparo a gol. Hubo varios tiros de Julián Quiñones, quien lamentablemente los jugadores de República Checa se les cerraban entre dos o incluso entre tres jugadores para evitar el gol. Y bueno, tuvimos de delantero centro al señor Memote Martínez, quien en la primera parte no fue su partido, se le vio un poco lento, siempre intentaba aguantar la pelota para picar a sus extremos, el señor Quiñones, y nada, no fue el mejor de sus partidos, o no fue un buen partido para el señor Memote Martínez. Y bueno, empezamos ahora con el señor
Piojo Alvarado, quien no fue su mejor partido tanto defensivamente ni como ofensivamente, sin embargo sigue generando, se le vio generando, mandando varios centros, y fue el que ahora quien genera su segunda asistencia en esta Copa del Mundo, asistiendo más tarde al señor Álvaro Fidalgo. Ahora por parte del cuadro de República Checa, tuvimos una alineación de 5-2-3 en el arco Matej Kovar, en la defensa Vladimir Koufal, Thomas Holz, Robin Aranch, Ladislav Kerej, David Toudera, en el medio campo Luka Serge, Michael Sadilech, y en la delantera Denis Wyszynski, Adam Holzek, Pavel Sulch. Entraron por parte de República Checa Patrick Schick, Lukas Probov, Tomas Chorzi, Tomas Soucek y Alexander Soska. Técnico por parte de la selección mexicana, el señor Javier Aguirre o Vasco Aguirre. Y técnico por parte del cuadro de República Checa, el señor Miroslav Koubek. Pasaremos a hablar un poco sobre lo que fue el primer tiempo de este partido. La verdad fue un tiempo un poco flojo por parte de ambos. Si bien el cuadro checo saltó de manera agresiva a buscar de remates fuera del área o a buscar el gol, ya que buscaba meterse entre uno de los mejores terceros, sin embargo no se le pudo dar. Buscaban siempre remates al arco, fuera del área, cabezazos, centros. Pero aquí ocurre una paradoja, una previa sobre lo que vimos en el segundo tiempo, y es que por más que República Checa tuviera más posesión de balón, México tuvo más efectividad en ello. Cada vez que llegaba al arco se le vio más letal que República Checa. De hecho, para haber tenido República Checa más disparos que México y que solo haya sido uno a puerta y que México haya tenido 9 tiros al arco y igual haya sido uno a puerta, habla de lo bien que estaba haciendo y de lo superior que era México en ese aspecto, a pesar de no tener una mayoría en esos aspectos. Bueno, y como se venía diciendo, acabando el primer tiempo, no se veía del todo claro una superioridad por parte de nadie, pero sí efectividad, y esta la tenía el cuadro mexicano. Ahora, una vez avanzando al segundo tiempo, 10 minutos después, viene una jugada que empieza desde un despeje del cuadro mexicano, que le queda en los pies al señor Luis Romo, quien aguanta una marca entre 3. El señor Mateo Chávez pica el espacio, Luis Romo le daría el pase, quien más tarde el señor Mateo Chávez confrontaría y haría un 1-1 contra el arquero de República Checa, que más tarde convertiría en gol en un tiro abierto. Esto destrabaría un poco el partido de México-República Checa y le daría vida y ánimo al cuadro mexicano y cambiaría lo que es el esquema de juego de República Checa. Y así es como el señor Mateo Chávez convertiría su primer gol en mundiales, debutaría arrancando siendo titular en Copa del Mundo y se metería dentro de los anotadores en esta Copa Mundial para la selección mexicana. Y a mi parecer siento que después del primer gol el cuadro checo empezó a quedar mal parado en muchas ocasiones, que es ahí de donde parte el segundo gol para México. Una jugada que empieza desde el señor Gilberto Mora, quien habilita a Jorge Sánchez y da un pase al espacio, quien definiría y le daría al arquero, quien obviamente se armaría una carambola en el área chica. El señor Julián Quiñones aprovecharía un desconcierto del defensor checo queriendo despejar, la pegaría en el cuerpo de Jorge Sánchez, una pelota muerta, llega el señor Julián Quiñones y mete el 2-0 para el cuadro mexicano, anotando su segundo gol en Copa del Mundo. Luego al minuto 63 se producirían 2 cambios. Se vendría la entrada del señor Santiago Jiménez por Guillermo Martínez, el Memote Martínez. Para mí Santiago Jiménez tuvo unos buenos minutos, buscó siempre una pelota al espacio, aprovechando también de su velocidad. De hecho, su entrada fue y su participación generó una ocasión de gol, quien le daría el tercero a México.
Sin embargo, siento que aún le falta al señor Santiago Jiménez recuperarse de lo que fue su lesión, ya que le cuesta y le cuesta mucho a la hora de definir. De hecho, tuvo dos llegadas que lamentablemente no pudieron ser, pero bueno, la entrada de Santiago Jiménez muy buena, siguió presionando e intentando intentar llegadas de ataque. La entrada de Obed Vargas por el señor Luis Romo no se vio mucha diferencia, la verdad. Entró un poquito más flojo que en su partido anterior, pero nada que decir. Para el tiempo que jugó, jugó más a la defensiva, intentando replegar también a lo que fue la defensa del cuadro checo y también manteniendo los tiempos junto al señor Gilberto Mora en lo que le quedaba de minutos dentro del campo. Más tarde, al minuto 72, se produciría el cambio del señor Álvaro Fidalgo por el señor Gilberto Mora, quien sería aplaudido de la cancha y se coronaría como uno de los jugadores más jóvenes en debutar tan solo con 17 años por parte de la selección mexicana y para el pueblo mexicano. Una joven promesa y que la verdad siento y así digo es que este muchacho nos va a dar mucho de qué hablar en los siguientes partidos o en la siguiente fecha. La verdad, muy buen partido del señor Gilberto Mora. Y bueno, entraría en su lugar el señor Álvaro Fidalgo, quien entró muy bien, siguió manteniendo la pelota y quien se volvería uno de los autores de gol en esta fecha. Luego, para el minuto 78, a solo 15 minutos de que terminara el partido, entraría el señor Jesús Gallardo por el señor Mateo Chávez y el señor Memo Ochoa por el Tala Rangel. Memo Ochoa, quien ahora disputaría su último juego como titular en la selección mexicana, debido a que dudo mucho que lo vayan a meter en el partido que viene. Y nada, entra una leyenda por un futuro que es el señor Tala Rangel. Luego, al minuto 94, vendría una jugada que iniciaría el señor Santiago Jiménez picando al espacio. Santi quedaría en un 1 contra el arquero, quien logra definir. El arquero taparía el tiro de Santi Jiménez. Quedaría para el señor Roberto Alvarado, quien daría el espacio, un pase al señor Álvaro Fidalgo y convertiría el 3-0 para el cuadro mexicano. Asimismo, él convirtiendo su primer gol en Copa del Mundo. Y así es como terminaría el partido de México contra República Checa con el marcador de 3-0. Autores de los goles: Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Y hoy no solo sería una noche de alegría para el cuadro mexicano o para la selección mexicana y para el país de México, sino que también sería una noche de récords y de nostalgia por parte de lo que ahora va a ser nuestro futuro con el señor Gilberto Mora, quien hizo historia en arrancar, como lo dije anteriormente, como titular, convirtiéndose en el primer jugador mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo. Por otra parte, lo que es nuestro pasado y nuestro legado, el señor Memo Ochoa, quien al minuto 77 ingresó, cambio por Tala Rangel, haciendo oficial su participación en 6 Copas del Mundo, 4 como titular. Este récord lo comparte con jugadores como lo es Lionel Messi y el señor Cristiano Ronaldo. El señor Guillermo Ochoa, quien ha atajado y ha defendido la portería de México por más de 150 partidos disputados, es el máximo ganador de la Copa Oro y que nos ha dejado al pueblo mexicano muchas alegrías y que hoy se despide de los partidos mundialistas. Y no quiero decirlo, pero incluso él dijo que en una entrevista que incluso tal vez se despedía de las canchas de manera profesional. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Agradecería que me dejaras un like y que gustes suscribirte a este canal.
Muchas gracias. Chao, chao.